sido noticia que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues ha sugerido al Papa León XIV que el Vaticano sea sede de nuevas conversaciones de paz con la guerrilla del ELN, con la que suspendió negociaciones en enero tras un estallido de violencia en el noreste del país. Me detengo acá porque tengo ya a Néstor Rosanía, periodista colombiano, analista de medios, especialista en conflictos armados, justamente para evaluar esta posibilidad. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas tardes y bienvenido. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Gracias por dedicarnos estos minutos para revisar esta opción, esta posibilidad. ¿Cómo la ven en Colombia? Bueno, tiene tres cosas fundamentales. Lo primero, decir que tiene un contexto y es que el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ha sido una organización que en su doctrina parte de una teoría foquista de la toma del poder, que viene de la Revolución Cubana, pero ha sido la única organización guerrillera en Colombia y yo creo que en América Latina que realmente le da un espacio muy importante al concepto de la teología de la liberación. Ahí sale el padre Camilo Torres, bueno, diferentes padres españoles que vinieron a Colombia. Y entonces digamos, la visión helena es muy cercana a la Iglesia Católica. Y la Mm. Iglesia Católica ha estado presente en todos los intentos y acercamientos de paz que ha tenido el ELN. Entonces, si esta propuesta se le hubieran hecho a la paz, estaba fuera de contexto, pero como se la hacen al ELN, pues digamos que tiene ese contexto. Lo Ujú. segundo es que el gobierno Petro está contra reloj, porque su gran promesa de campaña era la paz total. El proceso de paz con el ELN hasta este momento ha sido un fracaso no avanzado y ya está de las últimas cartas que se juega Petro para ver si ya no se va a firmar un proceso de paz, es simplemente a ver si se puede avanzar en un proceso de paz. Y por último, decir que pues ya en temas internos, pues se dice que es más algo simbólico, pero que el ELN vaya a acceder y que vaya a avanzar, no se ve muy posible porque empezando el ELN tiene una fractura interna y hace que el Frente Domingo Laín, que es el que está recostado hacia Venezuela, que tiene hombres, digamos, control territorial dentro de Venezuela y dentro de Colombia, ha sido el menos interesado en avanzar en ese proceso de paz. Entonces no hay un acuerdo conjunto que sea posible Mm. para que el ELN acepte esta propuesta de adelantar un proceso en el Vaticano. Ya. Hay que poner también mejor en contexto de dónde surge esto. Es que el presidente de Colombia, de hecho, lo recibió el nuevo Papa en la Santa Sede. Abordaron temas sobre seguridad, migración, cambio climático. Esto según información del Vaticano en un comunicado. Que hay una segunda oportunidad con el Ejército de Liberación Nacional, lo dijo Petro en una declaración en video difundida por la presidencia colombiana tras la reunión con el pontífice. Dijo, hablé con el Papa sobre este tema. ¿Algo más se dijo? Ahí quedó. Hasta donde tenemos conocimiento, no, la canciller también se pronunció en ese sentido, como en los temas que se habían tocado. Y pues Colombia siempre en todos los papas y en todos los gobiernos, el tema de Colombia es el conflicto armado interno Ujú. fundamentalmente y las opciones, digamos, de hacia procesos de paz. Entonces, Juan Manuel Santos, recordemos que recibió a Francisco, recién firmados los acuerdos, y el Papa Francisco siempre fue como un impulsor desde la distancia del proceso de paz con las FARC. Entonces, Colombia, digamos, siempre ha tenido, y los embajadores en el Vaticano casi que tienen esa misión de acercar a los papas a los procesos de paz en Colombia. Claro. Ahora bien, Néstor, con relación a la realidad de Colombia, ¿no? Porque hubo un momento todavía mucho más fuerte de este país y sus respectivas consecuencias incluso de migraciones forzadas hasta Venezuela, por ejemplo, cosa que uno recuerda. Pero se supone que ya en los últimos tiempos esto se logró hasta cierto punto controlar. Se habla de alrededor de 22.000 aproximadamente entre narcos y rebeldes en armas que tendría Colombia y con guerras internas que dejan casi 10 millones de víctimas y la mayoría desplazados. Esta cifra pues corresponde a la realidad actual. Sí, y hasta muy seguramente hasta puede seguir creciendo y muy rápidamente. Fundamentalmente, bueno, pues en macro, pues Colombia desde Colombia siempre ha habido un conflicto desde que nace como Estado. Desde Ujú. 1819 a hoy no ha parado el conflicto. Ha tenido, son como espirales, como momentos donde gira el conflicto y se habla de una nueva espiral de la violencia. La última de la que estamos hablando hoy comienza en el 48, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, y va hasta a la semana pasada que mataron a 11 policías. Entonces, en esta última espiral se dice que Colombia más o menos ha tenido, más o menos, porque no hay un censo unificado, más de 300.000 muertos, más de 7 millones de desplazados, y,
y más de 5 millones de colombianos que salieron refugiados fuera del país, muchos de los cuales llegaron a Venezuela en su momento. Ujú. Entonces, ahora, tuvimos una baja, los indicadores mostraron una baja en el gobierno Santos, en el segundo periodo de Santos, cuando comienza ya la fase final del proceso de paz, la fase de implementación, pero terminando Santos y comenzando el gobierno Duque, vemos como la curva nuevamente comienza a subir, exponencialmente sube en Duque y en Petro no ha bajado. Les doy un dato pues para que puedan visualizar lo grave que está la cosa. En Colombia, en los años del gobierno Duque, el promedio eran 90 masacres por año. En Petro, el promedio ha sido entre 60 y 70 masacres por año, que en cualquier otro país es una guerra civil interna, ¿no? Como las Ujú. africanas, 70 masacres en un año. Y hoy tenemos cartografiados más de 18 grupos armados. Antes hablábamos de las FARC, los paramilitares y ya, y el ELN. Hoy hay más de 18 a nivel nacional, grandes, Wow, importantes, que se wow. disputan dos cosas fundamentales, la frontera con Venezuela y la frontera con Ecuador, porque son las dos fronteras por donde sale la cocaína. Entonces, ahí digamos, todo un baño de sangre y para terminar, ha subido todos los indicadores de lo que tú hablabas. Ahorita subió uno de los más dolorosos, el reclutamiento de niños, ya volvió a subir y ya hay nuevos informes de lo grave que está. Desplazados en Colombia volvió a subir y la Cruz Roja ya está en Colombia nuevamente intentando pues ayudar a eso. Y el Mm. desplazamiento interno, en el Catatumbo, solo este año en la frontera con Venezuela, tuvimos más de 35.000 personas en un desplazamiento masivo, tanto que el Papa Francisco fue como su última intervención alrededor de Colombia, diciendo que le dolía lo que pasaba en el Catatumbo. Entonces, hoy la crisis en materia de seguridad es muy alta y los indicadores de violencia se han subido todos. Sí, no, bueno, cuando uno revisa las realidades, se nos acabó el tiempo, pero cuando uno revisa las realidades, por ejemplo, de Colombia, de México, ¿no? La verdad es que siempre surge la misma pregunta de cómo lograr solucionar este nivel de violencia y que sobre todo tiene como base, digamos, problemas de fondo el narcotráfico. Uno cuando habla de Medio Oriente, pues también se refiere a que son conflictos eternos, pero caramba, no está muy lejos, Colombia y México de estar en una situación similar. Y peor aún, porque nosotros siempre pensamos que el problema era únicamente el narcotráfico y que si pasaba algo con el narcotráfico se solucionaba el tema. Pues les doy este dato. Hace 2 años hubo una gran crisis en la venta de pasta de base de coca y fue porque creció la venta de fentanilo en los Estados Unidos, bajó la coca, pero eso hizo que no, los grupos armados lo que hicieran fue crear portafolios de economía ilegal. Quiere decir que se fueron a la minería de oro, a la minería coltán y volvieron a viejos negocios como la extorsión, el tráfico de combustibles, etcétera. Y hoy los grupos en general ya no dependen solo de la coca, hoy ya tienen muchos negocios, muchas entradas de plata. Entonces, Lo casi hace que más complejo. quedamos fríos los colombianos pensando que el problema era la coca y ya nos dimos cuenta que si así se acabara la coca, la violencia seguiría. Dios. Bueno, seguimos también contigo y con otros, por supuesto, revisando esta situación que además genera, wow, grandes pérdidas de todo punto de vista, para empezar de vidas, ¿no? Y desestabiliza constantemente un país como Colombia. Tiene a la gente, pues, considerando siempre esa migración y forzada y esta incertidumbre, lógico, que dificulta además la planificación a largo plazo, la seguridad, la estabilidad y la calidad de vida. Gracias, Néstor, por haber estado con nosotros, ¿ah? Néstor Rosanía es periodista colombiano, analista de medios, especialista en conflictos armados, bueno, ubicándonos y bastante bien en la realidad de su país. Hacemos una pausa, en breve regresaremos ya para la segunda parte, que es para Caracas, pero igual ustedes pueden seguir escuchando a aquellos que se desconectan de la señal en vivo a través de la transmisión que hacemos por Mundo UR por YouTube y descargando la app Mundo UR en el celular.